En el mundo de los videojuegos hay una característica que destaca a simple vista: los gráficos. Esto siempre ha sido un reclamo para la venta de dispositivos de nuevas generaciones, y es normal porque es que es algo que puedes apreciar a simple vista, aunque después el juego resulte ser una castaña. Los buenos gráficos nos gusta a todos por igual, el verlo y decir: Dios, si es que parece real, que por cierto es algo que llevo escuchando desde que jugaba a la PlayStation 1. Así que me he dicho, oye, ¿y si hago un top de los juegos con mejores gráficos para MetaQuest 2 y MetaQuest 3? Pues aquí estamos, soy Dri, fui jugador profesional y esto es un top 8 de videojuegos con mejores gráficos para los dispositivos standalone MetaQuest 2 y MetaQuest 3. En la cola de la tabla tenemos a Medal of Honor, el videojuego del estudio de Respawn que traía una nueva entrega de esta mítica saga bélica por primera vez, eso sí, para dispositivos MetaQuest 2 y PSVR. Cuando se lanzó para MetaQuest 2 se convirtió en el techo gráfico de ese dispositivo, y con sacrificios, porque es que el rendimiento se resentía por momentos para poder moverlo. Y es que, ¿qué quieres que te diga? Es normal. Medal of Honor tiene una calidad visual bastante buena, sobre todo en personajes y animaciones. Además destaca en su puesta en escena, por momentos que parece que estás en una película de la Segunda Guerra Mundial. Es muy espectacular. En el puesto número 7, Ride the Oblivion Afterlife. Este videojuego de terror es, para mi gusto, el que mejores gráficos tiene de todo su género. La mansión donde transcurre la historia se ve increíble. Desde el primer momento, cuando estás en el hall, ya impresiona. Es que parece mentira que se vea así un juego nativo de MetaQuest 2. Y es que tiene un gran nivel de detalle con texturas de buena calidad, sombreados e iluminaciones realistas. Y los personajes no se quedan atrás. Sin duda, tenía que estar en esta lista. En el puesto número 6, y con algo de polémica, Arizona Sunshine 2. Polémica porque la actualización, que mejoraba los gráficos para MetaQuest 3, aparte de añadir nuevos detalles visuales, también trajo la imagen un poco menos nítida que antes de la actualización. Aún así, este juego debe estar en esta lista porque en su conjunto se ve genial. Un montón de enemigos en pantalla al mismo tiempo, con escenarios que no son pequeños precisamente, y unos preciosos efectos de partículas y desmembramiento. Además, ¿habéis visto qué bonito es el perro? En el puesto número 5, Underdogs. A ver, no tiene por qué ser todo gráficos hiperrealistas para ser buenos gráficos, y eso es algo que demuestra claramente este juego. Underdogs tiene el estilo visual más bonito de toda la biblioteca de MetaQuest, y de ese barco no me baja nadie. Esto no se queda solo ahí, sino que en la parte de gameplay se ve brutal, porque tiene unos efectos de iluminación sobresalientes y unas físicas perfectas. Es increíble cómo reacciona todo a ti, además del buen gusto del diseño de los personajes y escenarios. Es que es un juego precioso, de verdad. En el cuarto lugar, Hubris, un juego de acción futurista que salió para PSVR como un exponente gráfico, y su adaptación para MetaQuest 2 y MetaQuest 3 no se queda atrás. Hubris tiene unos gráficos realistas y desde el primer momento, cuando sales de la nave, ya te deja claro que estás ante algo potente. Diría que lo más que me gustó de lo visual de este juego son los escenarios, tanto interiores como exteriores. Prueba de ello es que en esta versión han tenido que meter más pantallas de carga entre niveles para mantener lo máximo posible el nivel visual de la versión de PC y que no se muera el visor en el intento. Y eso sí, hay momentos en el que el rendimiento aún así se resiente, pero creo que es el juego de acción de MetaQuest 2 y MetaQuest 3 con los mejores gráficos de todo. Entrando ya en la pole tenemos Assassin's Creed Nexus. Y es que este juego fue hecho pensado para MetaQuest 2 y me parece increíble que hayan podido meter todo eso en las MetaQuest 2. A pesar de que no tienen los escenarios del tamaño de sus hermanos de pantalla plana, siguen siendo escenarios grandes, con diferentes ambientaciones y una calidad de detalle que te transportará a las diferentes épocas. Sin duda, sus entornos es lo mejor que tiene. Y ya no solo por la cantidad de personajes que aparece o los gráficos de los edificios, sino por la libertad que te da, y encima es que se mantiene el nivel visual en todo momento. Y eso no es todo, porque los interiores también son una pasada, con un montón de objetos, todos bien detallados, en los que te puedes pegar un buen rato ahí mirándolo todo. Es como ir a un museo a ver una recreación de aquella época. Me queda la espina de saber cómo se vería este juego si hubiese sido creado para MetaQuest 3 de forma exclusiva.
En el segundo lugar, Red Matter 2. A ver, este juego podría haber sido el primero de esta lista porque realmente es el videojuego de MetaQuest 2 y MetaQuest 3 que mejores gráficos tiene. Todo se ve espectacular. Los reflejos, el sombreado, la profundidad, las naves, los planetas. Es que está todo hecho con un mimo que es una salvajada. Encima, con la actualización para MetaQuest 3, tiene texturas a mayor resolución, luces dinámicas generando sombras realistas en tiempo real, física realista, que puedes interactuar con todo. No os miento si os digo que este juego, más de una vez me he quedado embobado sentado aquí en mi habitación, viendo por alguna ventana el resto del espacio observando los planetas o la luna, o simplemente estar ahí. Este juego es un gran ejemplo de capacidad técnica, calidad artística y sobre todo mucho cariño. Y diréis, entonces, ¿por qué no es el primero? Pues porque el primer puesto es para Asgard 2. Y es que, aunque a simple vista pueda parecer que tiene menos gráficos que Red Matter 2, lo cierto es que aquí todo es a gran escala. Hay muchísimos personajes, escenarios gigantes, miles de objetos, un montón de entornos diferentes, combate y todo se ve espectacularmente bien. Asgard 2 tiene un nivel técnico altísimo, sobre todo para meter su vasto mundo en un dispositivo standalone. Pero lo que no puede hacer con puro músculo, lo soluciona con un aún mayor nivel artístico, compensando así las posibles carencias técnicas. Tú ves cualquier enemigo del juego y es que están guapísimos, súper detallados, con animaciones fluidas, es precioso y eso enemigos básicos, porque es que si ya pasamos a jefe, desde el comienzo del juego ya te muestra de lo que es capaz, con unas escenas dignas de película de fantasía. Y es que lo mejor de todo esto es que el título fue diseñado para MetaQuest 2. Imaginaros lo que podría haber sido esto si solo se hubiese hecho para MetaQuest 3. Sin lugar a dudas, este se merece la primera posición. Y estos son los que para mí son los videojuegos con mejores gráficos de MetaQuest 2 y MetaQuest 3. Ahora, ¿tú estás de acuerdo conmigo o crees que me he dejado alguno? Ya sabes, déjalo en los comentarios que me gusta leer lo que opinas. Que por otro lado, sé que he dejado fuera de la lista juegos como Bone Labs, que podría estar en la lista por su física, o The Climb 2 por cómo se veía para que funcionase en MetaQuest 1, o incluso Moss 2 por su precioso diseño artístico que todo parece una maqueta. Pero amigo mío, es lo que hay. En fin, señores, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual y comparte para hacerme feliz. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en más vídeos y en directo.